el primer proyecto megaminero a cielo abierto de Argentina es en Catamarca y se ubica en un punto tripartito, o muy cercano, no tripartito en partes iguales, pero es entrada por el departamento Belén. Todo esto es en el oeste catamarqueño, donde estamos nosotros, en Andagalá. Pero la entrada es por Gualfín en Belén. El agua que consume Minera La Lumbrera, es del Campo El Arenal, que es como la mayor reserva de agua fósil de Catamarca, y está en Santa María, departamento de Santa María, y gran parte del Open Pit, pero sobre todo la caca, o sea, lo que es el dique de Colas, lo ubican en Andagalá. Da para el departamento de Andagalá, no cerca del centro de la ciudad, sino en uno de los pueblos que componen Andagalá, que se llama Amanao. Y les recomiendo, porque está bueno también, si ustedes ven oro impuro, tierra sublevada, que es de Pinos Solanas, ahí aparece Héctor Nieva. Héctor Nieva es un geólogo catamarqueño que cuando empieza, o sea, cómo llega, cómo es que la gente no sabía qué pasaba, ¿no? Qué significaba la minería a cielo abierto. Es porque realmente fue la primera experiencia megaminera en Argentina y no se conocía qué significaba megaminería a cielo abierto porque tampoco la mostraban con esas palabras. Y la tradición del oeste catamarqueño es de minería sí, pero artesanal. Por ejemplo, aquí en Andalgalá, de Minas Capillitas se extrae la piedra nacional, que es la rodocrosita. Pero esto es en galerías, es a socavón, entonces no había un antecedente distinto de minería en estos lugares. Y por supuesto, como todo lo que pasó en los 90, como dice la gente aquí, los compañeros, los vecinos que están desde ese momento luchando, te dicen, entraron con espejitos de colores, nosotros realmente no sabíamos lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó en Andagalá? Fue la primera, los vecinos de Andagalá fueron los primeros en advertir qué significaba esto. Qué significaba la mega minería a cielo abierto. ¿Por qué? Porque enseguida se notó qué significaba. Al estar el dique de Colas ubicado en la cabecera del río Manao Bisbis, que es un río que está en Andagalá, y ese pueblo de Bisbis empezó enseguida a notar el impacto, enseguida en Andagalá dijeron, esto no es lo que dijeron que iba a ser, esto es otra cosa. Entonces, Andagalá en los 90 es la primera que empieza a advertir, la mega minería a cielo abierto no es lo que pensábamos, no es la minería socavón, es extractiva, es contaminante, tiene impacto, y como en los 90 aterrizan varias mineras a tratar de localizarse en varios puntos de Argentina, también son vecinos y vecinas de Andagalá, de esos primeros que se avivan, que incluso, estamos hablando de los 90, no había internet, no había nada, se movilizan a otros lugares, entre ellos Esquel, que quería localizarse ahí una mina a cielo abierto, y hablan y empiezan a recorrer el país, 2 o 3 vecinos, para advertir que la mega minería a cielo abierto que les están diciendo que va a ser buena, que no pasa nada, sí es, y son vecinos de Andagalá los que también, por ejemplo, en Esquel se acercan, les advierten, ahí en esos años se hace el plebiscito, el no a la mina de Esquel, bueno, todo sale por vecinos de Andagalá que se movilizan a otros puntos a informar qué era lo que estaba pasando y en los peligros que se estaban viendo. Melina, te hago un El, paréntesis ahí porque mencionabas sí, la comunidad de Bis Bis. Entiendo sí, que la población de ahí tuvo que terminar desplazándose a partir de también de 4 derrames en la cuenca, digamos, de derrames de desechos. ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de desplazamiento y en qué periodo de tiempo se fue dando al nivel de que sea una zona inhabilitable por quienes estaban ahí antes? mira, ahí se te mezclan dos datos. Mm, Los derrames no son, o sea, no tiene que, lo que son las pinchaduras del mineraloducto es uno de los efectos que tienen las megamineras a cielo abierto. En el caso de alumbrar, hay un mineraloducto que lleva el mineral por el ducto, el que se extrae el barro mineral, desde Alumbrera y pasa por toda la Sierra de la Conquija, baja hasta Concepción, Tucumán, digamos. Y ahí, o sea, las pinchaduras de mineraloducto, cuando sucedieron en años, uno enseguida se da cuenta porque se cortaba la señal en Andalgalá y en otros lugares para que no se supiera. Y de hecho, el barro mineral que se procesa en Tucumán, en un PCB y demás, es lo que llevó a la comunidad de Tucumán a hacer por lo cual están procesados directivos de Alumbrera, ¿sí?
de ese momento por contaminación de la cuenca del río Salidulce, que intervienen tucumanos y santiagueños, ¿no? Eso es una de las cosas. Por ejemplo, lo tóxico de lo que es ese barro mineral y lo que pasaba donde se procesa eso, que los restos iban a donde se secaba, ese barro mineral se deshidrata, se hacen bloques y por tren sale por el puerto de San Lorenzo en Rosario, Ujú. ¿sí? Vía propia de Lumbrera. Lo que pasa en Bisbís, en el río Bisbís, es que la cabecera de cuenca del río Bisbís es donde ubicaron esa fractura, ubicaron el dique de Colas de Lumbrera. En los 90, cuando empieza a operar Alumbrera, que Bisbís es un paraje, ¿no? Con varias familias de agricultores, es un vergel, era algo espectacular. Muchas de esas familias se dedican a la agricultura, a la ganadería, y también algunos de ellos incluso trabajan en Farallón Negro. Farallón Negro es una mina antiquísima de acá de Catamarca, que está en Belén, que se trae oro y demás, lo que es más socavón, ¿sí? Farallón Negro es antiquísima, estamos hablando de la zamba de los mineros, esa que dice, pasaré por Gualfín, me voy a quedar como, que habla de Farallón, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea, es tibia. Como eso está más cerca de Belén, mucha gente se relaciona con esa mina o vendían sus productos a trabajadores de Farallón, pasando por lo que es la cabecera de cuenca del río Manoa Bisbís. El tema es que cuando se empieza a operar Alumbrera, los residuos, todo el resto de la actividad, ese agua sucia y ácida, digamos, del resto de la operación, se iba acumulando en un dique que tenía como un bordo. Entonces los animales de la gente de Bisbís y demás iban a tomar agua ahí y empezaron a caer muertos. A su vez, paralelamente, cuando recién empezaba la actividad, en la provincia de Catamarca, geólogos de la provincia de Catamarca que estaban haciendo unos estudios del principio de la actividad por parte de la provincia, uno de ellos empieza a advertir en los monitoreos de agua cómo sube el índice de sulfatos, que eso es uno de los indicadores de acidez, de drenaje ácido minero, por la oxidación de la pirita. Entonces empieza a ver cómo a partir de la actividad ese valor empieza a subir intensamente, notablemente. Le empieza a advertir a la gente, fíjense, estas aguas, porque se ubica el dique de Colas en la cabecera, ¿sí? Del río Bisbís, fíjense que esto es peligroso, y él a partir de esos estudios demuestra y empieza a hacer la conexión de la conexión hidráulica y demuestra la conexión entre el dique de Colas y el río Bisbís, la conexión hidráulica que se realiza, que antes esto no se sabía, para nosotros hoy es una obviedad, pero en realidad es una obviedad porque alguien lo demostró, es él. Obviamente él no trabaja más, en ese momento lo desvincularon de hidrología de la provincia, él hizo una tesis de maestría en una universidad de Nantes, en Nancy en Francia por la UNCA, bajaron la tesis de maestría de la UNCA, solo está en escrito y demás, y ese sector nieva, el que pueden ver en la. Y él empieza a advertir esto a las familias en un primer momento hacen, se denuncian a Lumbrera por esto que venían viendo, porque también ellos veían el impacto en el agua y veían cambios en el agua, qué pasaba con sus animales, qué pasaba con sus familias y demás, y empiezan a hacer denuncias y demás. En un lapso de tiempo, seguimos en los 90, la minera pasan dos cosas. Por un lado, estas familias, de pronto esa causa como que se para bastante, solo una familia queda como litigante, y el resto, por lo que se sabe también, es que retiran el poder a sus abogados para que sigan litigando. Es como que la causa se para. Y entonces sabemos que operó la minera con casas, con trabajos, y se fue vaciando ese paraje, ¿sí? No llegaron a morirse, ¿sí? Sino que pasó antes, Claro. ¿sí? Porque ya estaba dicho y evidentemente era cierto. Mientras tanto, ahí ese dique de colas se fue levantando como los diques de colas que ustedes deben haber visto en muchos lados, que son paredones, que es un cerro que van haciendo atrás de los cerros. Es un muro de contención de agua que alberga toneladas, toneladas, toneladas de agua y va creciendo, va creciendo,
a medida que se van acumulando esos desechos. Y eso está en una fractura, lo cual es una bomba a punto de explotar. Y eso sigue estando ahí. Mm. Y a su vez, con el tiempo se instalaron varias bombas de retrobombeo para abajo del dique. ¿Qué significa retrobombeo? Que devuelve la acidez. O sea, eso te demuestra que la acidez está. Porque incluso con monitoreos que se hacen por otros lados independientes, de los cuales yo participé, igual el nivel de acidez, el nivel de sulfatos va subiendo y es notable a medida que te acercas al dique de colas y va bajando a medida que te alejas. Sí, muchos están por arriba de los niveles del Código Alimentario Argentino, de los niveles óptimos, y a su vez baja más cuando se mezcla con el agua del río Yacochuyo y forman el río Manao. Después, si eso, si quieren, puedo demostrárselos en una imagen o se los mando para que ustedes más o menos lo comprendan mejor. Sí, perfecto. Pero eso es lo que pasa con Bisbis, se fue vaciando. Y no fue que la gente se fue porque buscaba otras cosas, no. Fue casi obligado, pero no tanto, porque se fue vaciando el paraje y no fue voluntario, porque ellos, si no hubiera estado la minera, ese paraje seguiría existiendo. Claro. Quedó una sola familia con los años, todavía queda una persona, pero ¿qué pasa? Esa persona no toma agua, está del margen donde viene otro río que viene del otro lado, del Santa Bárbara. Por eso él no consume ese agua. Yo les cuento aparte que, bueno, capaz que ustedes lo ven en justo el Gmail del cual me conecto, no es el personal, justo es el equipo Zafanda Gala, que es uno viejo, porque yo, bueno, mi nombre es Melina y yo, bueno, soy trabajadora social, pero me desempeñé y cómo llego acá a Andagala a vivir, porque quedé preseleccionada y formé parte del equipo técnico de terreno de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, del Ministerio de Agricultura, el INAFSI, que ustedes saben que fue uno de los organismos que fueron absolutamente vaciados, los despidos masivos de la era Milei, que empiezan ya en diciembre del mismo año que la arranca, en marzo recaen sobre el INAFSI y sobre el INAI, entre otros, que son organismos que trabajamos con campesinos indígenas y con indígenas. Bueno, yo fui una de esas, no, casi la totalidad fuimos despedidos, digamos. Entonces, nosotros en nuestro rol, acá en el equipo, con mi compañero, que nosotros trabajamos en temas, conflictos de agua, de tierra, comercialización, todo lo que tiene que ver con el enfoque socioterritorial, Ujú. y además tenemos el enfoque de la soberanía alimentaria. Agua, tierra y semilla nativa son los pilares de la soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces trabajamos mucho en Amanao, nosotros como comunidades aisladas, que es donde nosotros priorizábamos más nuestro trabajo, y también fue por inquietud de la comunidad que hicimos algunos monitoreos de agua. Por eso esto, yo Bisbis lo conozco de manera directa O sea, y ustedes nosotros mismos iban a también, hacer el trabajo de campo y a recoger muestras, hacer nosotros hemos exámenes. hecho monitoreos con las familias y lo vimos esto. Claro. Y además trabajamos y conocimos, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar y vine acá a vivir, que fue en el 2009 y empezamos las primeras tareas del equipo, como Bisbis es un lugar donde hay ganado, de la gente de mano que está abajo, tiene todavía, van para arriba, hacen rondas y demás. Nosotros conocimos Bisbis, cuando yo llegué, eran 4 personas viviendo en Bisbis, una en un paraje, otro del otro lado del río, y el chiquito, uno de los chiquitos de esas familias, bueno, estaba descompuesto y demás. Cuando llevamos agua del otro lado de Santa Bárbara, cuando dejó de tomar el agua de Bisbis a Manao, sus descomposturas Claro. cesaron. O sea, pero además nosotros eso después lo vimos demostrado de vuelta en monitoreo sobre lo que ya se sabía, donde ya había datos, demuestran lo mismo una y otra vez, Y digamos. ahora, hace poco, va unos meses, pero recientemente salió la declaración donde se aprueba la reactivación de la lumbrera hasta 2031. Leí un Es una locura. comunicado de la Asamblea donde denuncian que la aprobación se dio pese a una cantidad de irregularidades, decenas de irregularidades comprobadas, admitidas por la propia ministra de Minería. ¿Cuáles son, digamos, las irregularidades más críticas que ustedes detectaron, que vieron en el informe de impacto ambiental que presentaron en la última audiencia? La realidad, bueno, yo estuve en esa audiencia, fui una de las compañeras del Algarrobo y de las asambleas que hemos hablado, lo tenemos filmado incluso. La realidad es que Alumbrera debería estar cerrado, porque en el 2018 hablaron de la etapa de cierre, y desde nuestras asambleas lo que nosotros planteábamos era
legislen cómo se cierra, porque el código minero está hecho para que tampoco haya directivas de cómo cerrar y proteger a las comunidades para que no se vayan y dejen todo el pasivo ambiental y la condena de muerte. En este caso, imagínense la bomba de retrobombeo. El problema nosotros en el 2018 es, ¿quién se hace cargo de estas bombas de retrobombeo que contienen la acidez? Las tienen que dejar funcionando, ¿cuánto tiempo? Esto no lo remedia la naturaleza, porque estamos hablando de, no es minería socavón, que incluso en la acidez se ve cuando se hablan de los ríos turquesa y demás, eso es drenaje ácido minero, ese agua no se puede ni tocar ni tomar, por más que quede linda en el sol y sea un atractivo turístico. Eso es drenaje ácido minero, ¿sí? Eso en una mina socavón que tenés un hilito que sale, que se fue acumulando durante cientos de años. Entonces, imagínense que la megaminería a cielo abierto es la explosión y la dinamitación de cientos y miles de toneladas de roca por día, digamos, con el consumo de agua que esto implica y la contaminación de agua, cielo y tierra, digamos. Entonces, ese drenaje ácido minero que después puede que se infiltre, digamos, y pasa por todo lo que es el subsuelo y demás, no solo se ve en el agua superficial que corre, sino que además va para abajo. Y eso incluso no lo han medido. Y la pluma contaminante es esa acidez de los suelos que después no solo contamina las aguas, sino es una pluma que degrada los suelos y afecta la vida misma de la flora, la fauna y las personas. Entonces, todo eso ya fue demostrado mucho antes, porque Alumbré es el caso testigo de por qué no es viable la mega minería a cielo abierto, no este caso de Alumbrera, en general. Es el que permite demostrar por qué, el primero, de por qué la mega minería a cielo abierto es extractiva y es ecocida, digamos. Entonces eso ya estaba demostrado en el 2018, ya estaba en etapa de cierre y habían anunciado eso, estuvo quieta, nosotros seguíamos diciendo qué pasa con la etapa de cierre y esto, pero qué pasaba paralelamente en Andalgalá. Desde los 90, con esto de que en distintas partes del país le metían pilas para la mega minería a cielo abierto en distintos lados, anunciaban el proyecto Aguarrica. Y el proyecto Aguarrica está en Andalgalá, ese sí no está con ningún punto tripartito, está en Andalgalá, está en los nevados de la Conquija, que es zona de glaciar y periglaciar, un poquito más abajo, y a 17 kilómetros línea recta de la plaza del pueblo. ¿Sí? Y ahí se mete directo con el agua del río Andalgalá, uno de los brazos, el río Minas, que lo consume, están las escombreras y todo lo demás que afectan el río Potrero, el río Choya, todos que salen de los nevados, y afecta directamente la zona de glaciar y periglaciar. Ese es el único agua que nosotros tenemos también en el pueblo. Lo que es Andalgalá, el centro, y todos los distritos circundantes se alimentan de ese río Andalgalá. El río Choya y el río Potrero, el resto. Es el agua, no Es hay plan decir, B. todas las casas, en los lugares de trabajo, escuelas, Todo. producciones, El digamos, agua de producciones riego, nosotros agrícolas. tenemos todo. El agua de riego, que es para producir, para la ganadería, y el agua potable vienen de una misma fábrica de agua que son los nevados de la Conquija. Ahí se quería meter agua rica, que obviamente en los 90, que hacemos estudios de exploración de impacto ambiental y demás, pero como Andagalá ya era consciente de lo que pasaba, más allá, sobre todo en Catamarca, fue quizás, aunque Alumbrera afecta a varios departamentos, es en Andagalá donde primero se empezaron a movilizar por este tema. Obviamente, cuando se anuncia Agua Rica, ya empezaron ahí las primeras resistencias. Y vecinos andalgalenses pasamos por varias, y pasaron, porque yo llegué acá en el 2009, pero ya había habido varias represiones justamente por denunciar esto, porque anunciaban Agua Rica, la misma Universidad de Tucumán, que nosotros fácilmente le decimos Universidad Minera, ¿por qué? Porque es dueña de IMAD, IMAD es dueña de Alumbrera, o sea, no son universidades que sean críticas en principio con la minería a cielo abierto, porque son parte y dueños de Alumbrera. Ellos mismos, el informe de impacto ambiental hablaba de la inviabilidad, porque no solo por lo que es la minería a cielo abierto de por sí ya es inviable, sino porque además se le agrega, entre otras cosas, que hay riesgo de alud directo
sobre el pueblo por la consistencia de nuestros cerros, claro. por ejemplo. ¿Se entiende, no? O sea, no hay Sí, viabilidad sí. posible, y dicho por una universidad que tiene intereses mineros directos, que tendría todo, y se la pidieron un poco, le eligieron por eso y le salió tiro por la culata en ese momento. Ya en el 2005, en una expo minera que armaron en un lugar así como para imponer agua rica, vecinos de Andalgalá se manifestaron y fueron reprimidos en el 2005. En el 2009, todo el oeste catamarqueño es muy rico en todo tipo de metales y minerales, ¿no? Solo en Andalgalá hay 272 cateos. El departamento de 272 cateos son puntos posibles, ¿sí? Para que se ubiquen. Nosotros nuestra lucha no va a terminar nunca. Sacamos a una y vamos a tener que pelear contra otra y así. En el 2009 se descubre, desde un consejo deliberante se hace público, que había habido un documento firmado por la provincia, por el gobierno provincial de Catamarca, diciendo que le daban derechos de concesión a la Billington sobre un emprendimiento, un punto de cateo que se llama Pilceado 16, que está en Huaco, que es donde yo estoy en este momento. Estoy a 4 kilómetros. En Huaco, Andalgalá, es cerca de la plaza, 4 kilómetros. Yo vivo ahí. Básicamente, Lopempite estaba en la plaza Claro. y decían, bueno, posibles derechos de exploración y que sea el mejor interés para el desarrollo del pueblo. Obviamente el desarrollo económico, que no significa el desarrollo real, significa la plata. O sea, quizás estaban dispuestos a mover el pueblo por Pilceado 16 porque estábamos arriba de un posible cateo, porque está acá. Cuando eso se hace público, la comunidad más salta sobre esto, entonces nos empezamos a juntar en la plaza, con medios audiovisuales y además en la Plaza de Andagalá, que es la Plaza 9 de Julio, se empieza a difundir esta información. Mientras tanto, Aguarrica no tenía el informe de impacto ambiental aprobado, porque estaba totalmente demostrada su inviabilidad, pero aún así, la minera quería, en ese momento los dueños eran Yamanagol, quería empezar igual y algunos proveedores mineros locales querían arrancar igual sí o sí, aún sin eso ni siquiera previsto, ¿no? Ni siquiera aprobado. Se sabía que querían pasar, que querían pasar, que querían pasar a Aguarrica, que es como camino potrero arriba. Entonces, en diciembre del 2009, compañeros nuestros de la asamblea, Aldo y Sergio, deciden una noche decir, bueno, ¿quieren pasar? Vamos a hacer un bloqueo selectivo. O sea, en el camino de Chaquiagua a Potrero, a la sombra de un algarrobo, que ese camino de Potrero arriba era donde estaba uno de los portones de acceso a Aguarrica, ¿sí? Arriba, que era en el cerro, empiezan a cortar el paso a proveedores mineros y a la empresa minera si quisieran pasar. No al pueblo, ¿no? No al pueblo de Potrero que Mm. pasaba, ¿no? Obviamente. Eso se atraviesa consigue una bandera argentina larga, se cruza y ahí empieza un bloqueo. Un bloqueo que dura 2 meses. A partir de ese bloqueo, que eran guardias día y noche, todo el pueblo nos vamos acercando. A la sombra de ese algarrobo se empiezan a hacer las asambleas, las reuniones de vecinos. Se construye todo un lugar para poder estar, porque encima el verano en Andalgalá, el verano en el noroeste es heavy. Se arma todo un espacio donde se hacían las asambleas, se empiezan a hacer todos. Había guardias día y noche. Esto es el 14 de diciembre, por eso es una fecha muy. Si vos estuviste en Andalgalá, sabes que el 14 de diciembre es el aniversario de la Asamblea del Algarrobo. La lucha de los vecinos de Andalgalá es de décadas contra la megaminería y demás. Eh, y, en, y, en, y en 14 de diciembre del 2009 se arma el Algarrobo, que empieza como un bloqueo. A partir de ahí se congrega la gente. En enero se empieza a caminar. No fue la primera caminata que hubo, pero sí se empieza a caminar todos los sábados, hasta el día de hoy continúa, las caminatas alrededor de la plaza contra la mega minería a cielo abierto, denunciando lo que pasó en Piseo, que lo tuvieron que salir a desmentir y anular, Mm. pero a su vez manifestándose en defensa de la Conquija, denunciando lo de Alumbrera y resistiendo que empiece la explotación de Agua Rica, porque exploración ya había habido. En diciembre, el 15 de diciembre de 2010, o sea, a 2 meses del bloqueo que se venía sosteniendo, ya unas semanas antes,
la provincia instala los CUNTUR. Los CUNTUR son como los GEO en Buenos Aires, las Fuerzas Especiales de la Policía Catamarqueña. Los manda porque ya se sabía que iban a querer desalojar el corte. Estuvieron ahí emplazados varios días hasta que les dieron la orden de reprimir. El 15 de diciembre reprimen en el Algarrobo 2 veces y en la plaza de Andagalá salió todo el pueblo a la calle, por eso es una pueblada, y es otra es como una fecha que forma parte del calendario de Andagalá, que es la fecha de la represión. Reprimieron en el Algarrobo a los vecinos en 2 oportunidades, primero una vez, llevaron preso, volvieron a reprimir para que pasen máquinas de proveedores mineros para arriba, y después se desplazaron a seguir reprimiendo en la plaza del pueblo, con gases lacrimógenos y demás, donde fue una pueblada, salió todo el pueblo. Al otro día las máquinas tuvieron que bajar. Un En proceso el medio semi... de eso se tomó un amparo, Sí. que hoy es el más avanzado en el país, denunciando, digamos, todo lo que son los daños y demás, y está hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Es una lucha que continúa porque, bueno, nuestra lucha en el Algarrobo y de los vecinos de Andagalá es en muchos planos. Es en las calles, porque esto fue una de las represiones, pero nosotros ya habíamos tenido la del 2005, tuvimos las del 2010, en el 2012, junto con otras asambleas regionales, Famatina, Chilecito y demás, hacemos bloqueos regionales a Lumbrera, pero no en Andagalá, sino en donde pasan los camiones a Lumbrera en la 40. Ahí ya había cambiado el gobierno provincial, pasó de ser radical a peronista. En el extractivismo no hay grieta, a nosotros nos reprimieron todos los gobiernos, con la misma intensidad. En el gobierno de Lucía Corpachi mandan a reprimir, y acá en Andalgalá, si bien el corte no está acá y compañeros nuestros fueron junto con otras asambleas, lo que pasó acá en Andalgalá, que fue gravísimo, los mandados por los mineros y proveedores mineros cercaron Andalgalá. O sea, las 2 entradas a Andalgalá había gente pagada por promineros cortando la entrada a la gente. No se podía entrar y salir, pero sobre todo a quienes venían a solidarizarse con Andalgalá por lo que estaba pasando en la región. Fueron 3 días donde no hubo Estado de Derecho, se subían civiles a los micros que entraban a Andalgalá para pedir documento, a la vista de la policía, y la policía sin hacer nada, como en dictadura. Esto es Estábamos todos 2012, me estás amenazados. diciendo, 2012. 2012. Nosotros, de hecho, cuando pasó esto, que fue más o menos para esta época, fueron tipo vacaciones de invierno, julio, por ahí, nosotros estábamos todos amenazados porque había gente que se bajaba en los micros y la esperaban para patotearla, si suponían que eras antiminero, que realmente acá es el pueblo que es consciente, no somos un grupo de ambientalistas, es una comunidad que está informada. Eh, y hubo múltiples denuncias. De hecho, a mí, trabajando en la SAF, junto con el INTA, nos dejaron pasar a un pueblo y nos bloqueaban los mismos muchachos pagados por los proveedores mineros, porque esto no lo hacían por convicción. Si no les pagan, no lo hacen. Y no solo les pagan con dinero, les pagan con droga, con un montón de cosas, obviamente. Y había gente que era de Barra Brava, de Concepción de Tucumán, o sea, ni siquiera eran de acá, porque en general el pueblo para esto no se presta, digamos. Pero bueno, pasó eso en el 2012. Fueron 3 días así que fueron de terror. Estábamos todos amenazados de caminar por la calle, dormíamos juntos entre varios, o sea, fue terrorífico aún así. Diputados nacionales no los dejaban pasar. Entró, por ejemplo, en ese momento, ahora es otra cosa, pero el famoso, no sé, no me acuerdo si era Mario Marquich, el que era el movilero, el que era corresponsal de guerra histórico de TN, ¿se Sí, acuerdan? sí, sí, sí. Bueno, él entra, 2 compañeros jugándose la vida, porque los que estaban bloqueando estaban armados, lo entraron por el campo en un jeep para poder hacer notas en el Algarrobo y entrevistar a la gente. La gente que pudo pasar fue con gente que los trajo por el campo jugándose la vida porque disparaban al aire Claro. los bloqueos. Estamos hablando de 2012, ¿sí? Sí, sí, sí. Y después, bueno, hubo otras represiones que Y, después, en el 2016, por unanimidad del Consejo Deliberante, porque acá
siempre desde ese momento lo que pasó, que todo este conflicto también tuvo una repercusión político-partidaria. ¿Qué quiere decir? Que en Andagalá, cuando pasó lo del 2015, la represión, en Andagalá el gobierno municipal era peronista, prominero, y el gobierno radical era el que gobernaba la provincia también. Después de que pasa esto, se invierte, o sea, el peronismo gana la provincia y el radicalismo empieza a ganar en Andagalá, bajo un discurso más antiminero, no significa que sean totalmente antimineros, pero en esto, ¿no? Nunca pudieron recuperar. Y en el 2016, digamos, el Consejo Deliberante de manera unánime, o sea, todos los partidos, todos los concejales, los 7, lo votaron unánime, un proyecto donde se saca una ordenanza que logramos, que es la 02916, que prohíbe toda actividad antrópica, o sea, del humano, en los nevados de la Conquija. Entre ellas, obviamente, entra la minería. Entonces, esa ordenanza, que se basa en lo que es la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente, la Ley de Glaciares, la Ley de Bosques, todo el armado, y la misma Carta Orgánica Municipal que declara los nevados de la Conquija como santuario de la naturaleza, todo eso hace que salga esta ordenanza, lo cual fue un golpe más para las mineras, porque era otra herramienta jurídica más, debajo de todas las otras jerarquías que había, ¿no? Superiores, Tratado de Derechos Humanos y demás. Y todo el amparo que lo movía, en el 2016. En el 2021, o sea, en el 2019 elecciones, en el 2000, sí, 2019 elecciones, asume el primer mandato de Jalil, peronista, libertario, peronista con peluca que le dicen. Cuando él asume, también con más fuerza el peronismo, acá el peronismo en Catamarca es pro minero, o sea, es minería sí o sí, está dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Y entre ellos empiezan a sonar muy fuerte ya en la pandemia 2020 y demás, que algo estaban tramando. Y en eso nos enteramos que Aguarrica de pronto cambian el nombre, arman Mara, que es Minera Aguarrica Lumbrera, como una unión, Ujú. arman como otro nombre para decir, bueno, es otro proyecto, empezamos de vuelta, como si fuera otro proyecto. Es en el mismo lugar, es igual de inviable. Cuando todos entramos en alerta porque ya sabíamos que algo se venía. En diciembre del 2021, estamos hablando de pandemia, obviamente la corporación es la minera, el gobierno provincial y la justicia catamarqueña. El último día, antes de que empiece la feria judicial, estamos hablando del 23 de diciembre de la noche, póngale, o 24 de diciembre de madrugada, del 2021, de pronto el Poder Judicial de Catamarca, la Corte Suprema de Catamarca, dice que la ordenanza 02916 de Andagalá es anticonstitucional, lo cual no lo es, sigue vigente, nosotros apelamos, qué sé yo, pero esto ya te dice que estaban tramando algo para tratar de abrir camino. Y en ese camino se encienden las máximas alertas, en Andagalá sobre todo, porque ahí en el 2020, ya empieza el 2021, estando en pandemia en abril, ustedes recuerdan que Catamarca fue la última provincia en tener oficialmente casos de COVID. Bueno, ya habían empezado los primeros casos ya en el 2021, y en abril del 2021, donde ya había casos por todos lados, de pronto vienen una cantidad de policías desde Catamarca, de la policía de Catamarca, a Andalgalá, exacerbados. Y ahí nosotros entramos en alerta total. Obviamente la lucha Andalgalá es muy, digamos, conocida y tiene solidaridades de todos lados porque los catamarqueños saben la inviabilidad de la minería a cielo abierto. Teníamos la data que querían empezar a mandar máquinas al cerro como de lugar para empezar una exploración avanzada, como si fuera la exploración por el proyecto Mara, sobre el mismo lugar donde habían explorado antes, obviamente.
Entonces estábamos en alerta máxima, porque podían pasar por Andagalá, que nosotros ya habíamos empezado en 2021 un bloqueo selectivo en 2 puntos, Mm. en Choya por un lado, también abajo por el otro, por el tema por el Algarrobo por otro, por si pasaban, pero a su vez Finalmente terminan pasando por Choya, ¿verdad? no, pasan por Santa María. Eso es, lo que vos contás es otro evento, que después te lo cuento. Entran por Santa María, no pasan por Andagala, entran por atrás. Suben a la Conquija por atrás, o sea, para nosotros por atrás, por el norte. Ujú. Nosotros vemos en la Conquija, del otro lado de la Conquija está Santa María, entran por ese lado. Y entran por Capillitas, no por Choya. Entran por Capillitas. ¿Cómo lo sabemos? Porque nosotros tuvimos compañeros que se jugaron la vida a 4.000 metros de altura sin señal, haciendo guardias para ver si pasaban. Y en eso filman que pasan por Santa María máquinas perforadoras custodiadas por Gendarmería Nacional. Enseguida bajan, traen toda la información, se comparte en el pueblo. La caminata siguiente del 10 de abril es masiva en Andagala. Imagínense ese sábado lo que era. La caminata no solo da vuelta a la plaza, sino que pasa por un galpón de agua rica que está ahí nomás. Ya era sospechoso la cantidad de policías, o sea que nosotros ahí nos dimos cuenta que algo iban a hacer, porque si hay mucho policía preparado es porque no es para cuidar, es para reprimir, algo se iban a hacer, se filtra esta información, y en un suceso obviamente súper sospechoso, porque había infiltrados y demás, se quema el galpón de Agua Rica, se incendia. Los bomberos no van a apagarlo, el cuartel de bomberos está a 2 cuadras de Agua Rica. Los llamaban, después se filtró que tenían la orden de no ir, bueno, un montón de irregularidades de la misma provincia. Al otro día empieza a sonar fuerte por los medios de comunicación pagados por la minera, empieza a haber como una campaña de desprestigio, de inventar que no, que tal, nombres, que eran los incendiarios, empiezan a decir cosas que no tenían, informaciones falsas y demás, y dijimos, algo van a hacer, y ese lunes siguiente, o sea, esto fue el sábado de la caminata, el lunes, empiezan a detener compañeros en sus casas con procedimientos de la dictadura. Estamos hablando 2021, ¿sí? Eh, Empiezan a ir policías a las casas de diversos vecinos y demás. Algunos habían estado en la caminata, otros no, con denuncias hechas justo por promineros. O sea, justo todos eran, me robaron, me incendiaron, en denuncias falsas, inventadas, los empiezan a entrar a las casas, tiran las puertas abajo y se los llevan a los compañeros. Si ustedes ven nuestro archivo, bueno, esto fue, la verdad que hubo mucha solidaridad en todo el país porque los medios alternativos lo cubrieron todos, porque nosotros tenemos nuestra propia radio, que fue un hito muy importante en el 2011. Ujú. Ante esta situación, nosotros tenemos nuestra radio, que es parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, que la construimos en el Algarrobo con esfuerzo de los vecinos, y es el día de hoy que sigue transmitiendo, tanto por aire como por streaming. Y a partir de esa red que nosotros tenemos y la lucha que nos une a todas las asambleas por la UAA contra el extractivismo, esta información enseguida se difundió, hubo solidaridad en todo el país. A mí me agarra esto en Buenos Aires, porque me estaba haciendo estudios médicos, yo estaba, por eso conozco gente, basta de falsas soluciones, y muchos otros grupos que teníamos solidaridad, con Nadia Larche, con compañeros que son de Andalgalá viviendo en Buenos Aires y demás, frente al Ministerio de Ambiente, bueno, muchísimas movidas donde también se difundía esto, pese al cerrojo mediático de las grandes corporaciones, Claro. que están pagadas por las mismas multinacionales. Pero eso se logra, y nosotros tuvimos varios compañeros presos que estuvieron casi 15 días, compañeros y compañeras. En el caso, vos conocés a Ailina, la otra compañera que es Sara, ellas estuvieron con prisión domiciliaria porque la comisaría no tenía un calabozo para mujeres, y los otros que tenían prisión domiciliaria eran 2 personas mayores de edad. Y el resto de nuestros compañeros estaban en calabozo. Tuvieron 15 días. Se llevaron presos entre lunes y miércoles toda esa cantidad, como 12 compañeros, y a su vez también allanaron domicilios de compañeros de prensa nuestros. Y después tuvimos otros compañeros que tuvieron camionetas sin patentes,
todas las noches apostados en las puertas de sus casas amedretando. Nosotros tuvimos compañeros que los llevaron detenidos frente a sus hijos de 8 años y a esos hijos los hicieron arrodillar. Tuvimos compañeros que entraron a las casas, les tiraron la puerta abajo y los torturaron, les ponían las rodillas en el cuello boca abajo, digamos. Sí, terrible. Eso, terrible, 2021. Mientras tanto, nosotros en Buenos Aires denunciando, porque en ese momento el ministro de Ambiente, que ahora no me viene el nombre, me sale Recalde, Cabandier. Cabandier, hijo de desaparecidos, Ujú. nosotros denunciando los atropellos de dictadura contra gente que defendía el agua, vecinos con causas inventadas, 3 movidas le hicimos, o 2, en la puerta del ministerio. El tipo, hijo de desaparecidos defendiendo los derechos humanos, ni siquiera recibió a la gente de Andagalá ni a nadie. Por eso nosotros decimos que para el extractivismo no hay grieta. Claro. No hay grieta. Cuando se trata de atropellar, vulnerar, ir en contra de la vida de los pueblos, no hay grieta. Nosotros, a nivel, el gobierno de Catamarca, todos sus colores han reprimido al pueblo de Andagalá. Y a otras regiones también, pero bueno, el pueblo de Andagalá es como el que más se revela y el más reprimido, obviamente. Esto pasó en el 2021. En el 2022, con estas exploraciones avanzadas que hacen estas perforaciones donde se mueve, se prueba la roca, cosas que ya se saben, pero para hacer este show de exploración avanzada de Mara, como si fuera otro proyecto, que es totalmente inviable, enseguida la cuenca del río Choya, que es un pueblo también de Andagalá, que es un tramo más corto, esa cuenca, enseguida los chicos, esto estamos hablando de 2022, tipo marzo, abril, por ahí, mayo, se empieza a ver afectada y empiezan chicos a descomponerse. Y se hace la relación enseguida de que los trabajos arriba estaban afectando la cuenca. Entonces, cuando las camionetas que bajaban de Capillitas y algunas bajaban por Choya, los vecinos de Choya, pero con gente de todo Andagalá, que se manifestaban en solidaridad, reprimiendo, ahí reprimen en Choya y también se llevan presa a Karina Orquera, que es una madre, que también ese video ustedes lo van a ver, todo eso lo pueden ver en el archivo del Algarrobo, se la llevan presa, la tuvieron presa 3 días por defender el agua de sus hijos. Ella como madre se paró enfrente de la policía y demás. Reprimieron, tiraron otra vez balas de goma y demás, como había pasado en el 2010 en su momento, en todo Andagala. Nada más que más chico, antes había habido un acampe y demás arriba que sostuvieron un tiempito gente de Choya y de distintos puntos ahí en Capillitas arriba, y nosotros también un bloqueo abajo, en el camino, en lo que es el Algarrobo, y reprimen en Choya, en una de las, cuando querían bajar las camionetas, la policía reprime, se llevan presa a Karina, que estuvo unos días presa, después la liberan, en el mismo contexto, ¿no? Y varios vecinos otra vez también eh, eh, imputados, judicializados. En Andagalá, la cantidad de vecinos y vecinas que están judicializados son 104 o más, pero algunos tienen casi 10 causas a lo largo de estos años, Claro. para que se den una idea. Y esto pasó en el 2021, o sea, la detención de 2021, en 2022 otra represión, también en ese mismo 2022, en el marco también de estos bloqueos que estábamos haciendo, de esas medidas, también se quisieron llevar preso de vuelta a 2 compañeros que habían estado presos en el 2021. Y uno, de hecho, estuvo preso haciendo huelga de hambre, lo logramos liberar, digamos, lo Ujú. soltaron. Y siguen acumulando causas, digamos. Y desde hace un tiempo, el gobierno de Catamarca, porque es toda la misma corporación judicial, Poder Ejecutivo Provincial y Mineras, así funciona en todas las provincias, lo mismo pasa en Mendoza, lo mismo puede pasar en La Rioja, en Chubut y demás, quieren elevar a juicio a vecinos
en causas que son totalmente irregulares porque las causas están inventadas, las denuncias. Pero es lo que hicieron en Chubut. Sí, 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 sí. Siempre nosotros estamos comunicados entre las asambleas porque hay un hilo conductor. Chubut, Mendoza y Andalgalá, cuando pasa algo como un modus operandi que se llevan preso gente, esto puede pasar en otro lado. El antecedente que nosotros tuvimos en el 2021 de que se lleven presos vecinos en las casas con denuncias inventadas, era parecido a lo que había pasado el año anterior de estos docentes que se habían llevado presos en Chubut, Sí. en una caminata, mira, bueno, entonces dijimos, estos son modus operandi, entonces nosotros estamos en contacto entre todos, la UAC, las regionales, estamos en millones de redes y demás, porque nos sirve para estar entre todos advertidos y preparados y solidarizados. Y estos compañeros de 2021 estuvieron 15 días presos. La lista de armar denuncias falsas podía ser de 100 personas o más. No siguió y soltaron después con el tiempo a los compañeros por la solidaridad y los escándalos de derechos humanos que se armaron y que fueron difundidos. Nosotros hoy seguimos, obviamente, no solo es la caminata del pueblo alrededor de la plaza, que es todas las semanas y vamos por la caminata 860 más o menos, hace 15 años que venimos caminando ininterrumpidamente, sino también el plano de lo jurídico, tenemos un equipo legal que es con hijos de la lucha, digamos, con compañeros jóvenes abogados de aquí Andalgalá, que son hijos de la lucha, se criaron con esta lucha, más el CERPAG, colaboradores de distintos lados, que tenemos las causas internacionales en el CIDH. A su vez, todo esto hace que tengamos la pata de la lucha con distintas medidas, sean bloqueos, solidaridad, lo que sea, las caminatas, la lucha legal, y eso hace que hoy, aunque hayan aprobado el RIGI, la ley de glaciares, que está la medida de Glencore, hoy Aguarrica no pueda empezar la explotación. La venimos resistiendo hace 30 años, Aguarrica. En el medio de esto, hace 3 años, Glencore compra, se vende Yamana, bueno, por todos estos traspasos de las multinacionales, Glencore es dueña de Mara, ¿no? Compra la totalidad de las acciones de Aguarrica. Tenía acciones en Alumbrera antes, pero se vuelve accionista total del proyecto Mara. Cuando Glencore se hace dueño, nosotros sabíamos el monstruo que es Glencore. En Argentina no tenía historia, pero en otros lugares sí. Ustedes saben la historia de Glencore. Nosotros incluso estamos en coaliciones internacionales contra Glencore, nuestra asamblea. Una de las integrantes que participa de las coaliciones soy yo. Hubo acciones hace poco en distintos países. Exacto, nosotros participamos activamente de las coaliciones contra la Glencore y organizamos acciones junto con compañeros de Suiza, Alemania, Inglaterra, pero también lo que es el Congo, Kenia, Perú, Colombia, Argentina, porque el Glencore no solo es mega minería a cielo abierto, en realidad diamante y carbón es lo que más, lo que ha hecho durante tanto tiempo, y bueno, fue el gobierno cuando el Petros el año pasado dijo de Colombia no sale más carbón para alimentar a los israelíes para que maten gazatíes, ese carbón es de Drummond y de Glencore, y Glencore es dueño de la mina de carbón en La Guajira que tiene décadas. Y aún así Glencore, aún con el decreto presidencial, siguió sacando carbón. Perú lo mismo, hay gente con metales pesados en sangre, pero además Glencore, nosotros tenemos una, que se las recomiendo, tenemos una compañía de la asamblea nuestra que es periodista, Ana Chaile, colabora del medio Tierra Viva, hace poquito sacó una segunda nota sobre Glencore muy completa que se las recomiendo, Ana Chaile, que también si ustedes como colegas la quieren también entrevistar a ella, tiene mucha información, es una grosa, es nuestra compañera comunicadora también, y ella es periodista. Está muy buena la nota. Leí el perfil corporativo que subió. Es impresionante. Y ella hizo varias notas también en esto. Es excelente. Así que bueno, ese es el conglomerado. Por eso nosotros, cuando de pronto entra Glencore y empieza a cambiar el discurso sobre Alumbrera, nosotros siempre dijimos, Alumbrera tendría que estar cerrada, no tendremos que estar hablando de un proyecto nuevo, porque es como vender un relato falso.
¿Cómo? Si esto tiene 30 años, el daño ya está demostrado. Esto tendría que estar en cierre. claro. No deberíamos estar hablando de ninguna reactivación de nada. Digamos. Y esto es lo que nosotros denunciamos en las audiencias públicas, a las cuales denunciamos como inviables, pero a las que fuimos a hacer levantar la voz en las que se hicieron en Andagalá. Porque tampoco estaba pensado que se hagan en Andagalá. Porque ellos las querían hacer solo en Santa María y en Belén, donde tienen todo bastante abrochado y tienen las entradas legales, y no en Andagalá, que es donde está el Open, parte del OPEPIT está más en Andagalá y el dique de Colas, porque saben que en Andagalá se encuentran con un pueblo que resiste, que no se las va a hacer fácil. Y de hecho esa audiencia pública, la de abril, fueron mientras que en otros lados fueron de 2 o 3 horas, donde ellos exponían cualquier cosa, y no estaba desdibujado qué rol tenía la provincia como Secretaría de Minería y cuál Mara, porque hablaban juntos como si fuera la misma cosa. Ya de ahí ves el incumplimiento de deberes de funcionario público. En cambio, en Andalgalá tuvieron que venir porque, bueno, en la municipalidad de Andalgalá, desde hace un tiempo tiene un equipo técnico, también por demanda del pueblo, eh, de, de, de verificar y monitorear qué es lo que pasa con la minería y demás, a cielo abierto y demás aquí en Andalgalá, que han hecho monitoreos y demás, y han denunciado y han dicho, bueno, esta audiencia pública se tiene que hacer en Andalgalá, y sobre el estudio de impacto ambiental, solo el equipo técnico de la municipalidad, solo ellos han detectado por lo menos 64 irregularidades. 64, no sé si 64 más 20 y demás. Mm. El equipo técnico habló en la audiencia pública, pero a su vez fuimos los vecinos que también expusimos millones de irregularidades sobre desde dónde está localizado, la afectación del agua que ya hubo, el vaciamiento, el drenaje ácido minero, el dique de Colas, todo lo que hace inviable y que este proyecto debería estar cerrado y deberíamos estar discutiendo que se hace cargo de la bomba de retrobombeo para que no venga una pluma ácida que nos mate a todos, digamos, no de una reactivación como si fuera algo que estuviera todo bien, al punto de que esa audiencia pública duró 12 horas. Esos consensos se encontraron con Andagalá. Y a su vez al final, que eso está todo filmado y ustedes lo van a ver en nuestras redes, la ministra de Minería, Teresita Regalado, al tener observaciones y irregularidades denunciadas en más del 50% del informe de estudio de impacto ambiental, tienen que volver, dijo ella públicamente, hay que rehacer este informe. Y después ella, 2 semanas después, obviamente, con la presión del gobierno provincial y las mineras, dice que sigue todo como si nada. Entonces quedó mostrado la corrupción absoluta. Y eso también es denunciado, ¿no? Y debería ser denunciada penalmente por incumplimiento de deber de funcionario público, porque el deber del Ministerio de Minería, en principio de la provincia, debería ser facilitar el acceso a la información pública, pero también proteger las fuentes de agua. No, ellos son directamente, vos vas, la provincia y la minera son la misma cosa. Y eso quedó demostrado una vez más, nosotros esto lo sabíamos, que podía suceder porque sabemos, si nosotros somos un pueblo que la misma provincia persigue a sus propios habitantes y los reprime, obviamente que con el Ministerio de Minería va a ser exactamente lo mismo, digamos, es parte del Ejecutivo. Por eso para nosotros, Alumbrera, y que esto está, además, es una vergüenza lo que hicieron en la audiencia pública, porque además incluso presentaban cosas que ni ellos habían leído, y eran pedazos del estudio de impacto ambiental de Aguarrica y no de Alumbrera, que está en otro lugar. O sea, es totalmente inviable, además desastroso, como también subestiman a la ciudadanía, que en Andagalá obviamente no se dejó subestimar y denunció. Entonces quedó todavía más expuesto los intereses y las corporaciones. Claro. Por eso la lucha sigue y todo. Para nosotros, y también sabemos que ellos por Alumbrera quieren entrar a Aguarrica, digamos. Entonces para nosotros seguir denunciando a Lumbrera también es parte de seguir resistiendo a Agua Rica. Y a su vez, en Andalgalá esta lucha puede llevar décadas, porque nosotros estamos convencidos que bajamos a Agua Rica, pero la lucha nunca va a terminar mientras siga este sistema capitalista extractivo neoliberal, porque
pueden moverse de un proyecto a otro y atropellando los intereses eh, de, del que sea que se atraviese en su camino. Por eso, bueno, el Sí, pueblo de sí, Andagalá es un pueblo de largo aliento, digamos. una política de Estado en todo el país, a nivel nacional, a nivel provincial. Te hago una pregunta más y lo dejo a Marco, que Sí, seguramente querrá preguntarte algo. Cuando te metes a la página de Mara, del proyecto Mara, hay mucha propaganda de tipo minería sustentable, ¿no? Y hay obvio. dos argumentos principales, que es que por un lado tienen una tasa muy elevada de recirculación de agua, es decir, de reutilización del agua, y que por otro lado tienen circuitos cerrados y que además los propios nevados de la Conquija tienen barreras geológicas naturales que impiden, digamos, separan, ¿no?, lo que son las perforaciones con el agua superficial. A su vez, en la declaración de impacto ambiental se establecen una cantidad de requisitos, de condiciones, ¿no?, que la empresa tiene que cumplir, entre ellas, ¿no?, presentar constantemente reportes periódicos de la situación del agua y de las cuencas hídricas. Con eso, dos preguntas. Por un lado, digamos, ¿cuál es hoy el estado real del acceso al agua por parte de la población? Es decir, se abren la canilla, cómo sale el agua, para qué se puede usar esa agua, tienen que comprar, hay asistencia del Estado para comprar agua potable para poder tomar. Y por el otro lado, con el tema de los reporteos, de los informes, si ustedes pueden ser parte de esos procesos o si tienen acceso, digamos, a seguir elaborando estudios propios para contraponerlos con los que presenta, por ejemplo, en la audiencia la minera. Vuelvo a repetirte, acordate que Agua Rica no está en explotación, Hmm. es exploración, no está en explotación, no está consumiendo el agua. Ya solo con las pequeñas perforaciones de estudios geológicos ya se ve el impacto sobre la cuenca, la remoción de sólidos, que se puede ver, por ejemplo, lo que se vio en su momento en el río Choya, bueno, en algún momento en Andagala. Eso primero, Pero no es decir que existe la recirculación del agua. las tareas de exploración ya de por sí tienen un Ya impacto. de por sí impactan en el periglaciar, porque el periglaciar y el glaciar que se destruye incluso con un camino minero, no se vuelve a rearmar. El derrape, los caminos mismos ya impactan en las cuencas porque hay sólidos, se remueven sólidos que no deberían formar parte del caudal natural de los ríos, ¿sí? Ya de por sí los trabajos de exploración en proyecto megaminero a cielo abierto van a afectar las cuencas. Ya solo con una exploración uno lo ve, imagínense con la explotación que además consume y Claro. además daña el glaciar. Si se explotara, el glaciar directamente se rompería, digamos, el ambiente periglaciar que contiene y el glaciar, y por lo tanto se afecta de manera imposible de deshacer la reserva de agua que nosotros tenemos en Andagalá, que no solamente es Andagalá, porque los ambientes glaciares alimentan de manera directa e indirecta distintas cuencas. Por ejemplo, la Salí Dulce es una, y la Salí Dulce también desemboca en el río Salado, o sea, los glaciares, todo el ambiente glaciar y periglaciar de Argentina, que con, el ambiente, con lo que fue la audiencia pública de glaciares, creo que si ustedes la siguieron, quedó muy demostrado que los ríos se alimentan, la mayoría, de oeste a este, entonces el agua de la canilla en Buenos Aires también proviene en algún punto de, de captaciones de altura y también de glaciares, ¿no? Bueno, los nevados de la Conquija y los glaciares que están allí, que están inventariados por Yaniglia y que las mineras pretenden desconocer, y por eso Glencore es una de las 6 multinacionales que estaba detrás de la reforma de la ley de glaciares, Claro. tanto por San Juan como por esto. Ujú. Y toda esa información que ellos dicen es absolutamente falsa. De hecho, ellos, por ejemplo, con lo que es alumbrera, en la audiencia pública, que se habla de alumbrera, que es, digamos, en explotación, o lo que fue, ellos incluso demostraban en la audiencia pública valores que iban justo por debajo de índices
que tampoco ellos demostraban de dónde venían. Y nosotros teníamos estudios directos, cuando yo hablé, digamos, también hablé puntualmente de eso, que ellos nos decían de dónde sacan esos valores que ellos ponen como límites, cuando en realidad los monitoreos históricos daban incluso por arriba de esos índices y de pronto estaban modificados. No ponen las fuentes, no ponen absolutamente nada. Claro. Es como armar un relato como los vemos en los medios, lo mismo hacen con los estudios y los relatos. No existe recirculación de un agua, no existe. Y eso está hiper demostrado. Y además los glaciares de la Conquija están inventariados por Ianilia. Y tenés toda, o sea, incluso si ustedes entran a nuestras redes, tanto en Instagram como en el Algarrobo, incluso Néstor Ruiz, que es uno de los que visitó y recorrió, porque nosotros, las municipalidades, incluso en 2 oportunidades, equipos técnicos visitaron de manera directa los glaciares e hicieron informes sobre esto, digamos. Hay equipos técnicos de geólogos y gente que ha ido, y algunos incluso de nuestra parte, de las asambleas, que también demuestran esto y están en nuestras causas en la Corte Interamericana. Néstor Ruiz, que lo van a ver, que habló en audiencia pública contra la reforma de la ley de glaciares, lo dice cabalmente, y van a ver el recorte, si quieren ver estudios científicos que además demuestran esto, en nuestras redes. Néstor Ruiz, nuestra compañera Ruth Vega, fue una compañera de la Asamblea que pudo hablar también en la audiencia pública de glaciares. Lo tenemos subido a nuestras redes, se los podemos pasar, no tiene desperdicio. Y también quizás, y en esto también puede ser bien interesante, pueden hablar con nuestro compañero Sergio Martínez, que está desde los inicios de la lucha, es uno de los que empieza la lucha en Algarrobo también, que él es parte, siempre fue parte de nuestro equipo legal y a su vez él es técnico ambiental. Entonces también estuvo acompañando las visitas, lo que fueron tiene un nombre esto, que ahora se me fue, que es cuando se verifica, eh, se ven los glaciares, se hacen las recorridas y demás. Claro, si está en Eh, retroceso, si está en avance, o cuál es el estado de... Hoy, de hecho, las Glencore, o sea, es terriblemente peligroso esto de super rígida, la inviolabilidad de la propiedad privada y demás, porque lo que quieren es hacer cercos y apropiarse de los cerros, digamos. Eh, entonces, ellos van a buscar formas de delimitar y no dejar pasar. ¿Por qué? Porque hay una corporación necesaria entre los gobiernos provinciales y las corporaciones mineras y obviamente las justicias de cada provincia. Eh, no es casual que justamente eh, con esto de Catamarca es una de las provincias cuyos senadores y diputados, en su mayoría, los senadores en su totalidad, están votando todo a favor de RIGI, todo a favor de las propuestas del gobierno nacional. Bueno, ¿qué pasó últimamente? El gobierno de Catamarca es parte de IMAD, se lo dieron, y también dueños de Camien, que son los dueños de, por ejemplo, Camien es la empresa minera, digamos, que administra la Rodocrosita y demás, que tenía acciones nacionales, ahora tiene participación provincial. Ujú. Entonces, estamos hablando de una de las tantas razones, guita y demás, con las cuales se mueven estos gobiernos y por qué los habitantes de las provincias eh, estamos luchando contra todo, porque no es que el Estado no nos va a defender. El Estado catamarqueño nos persigue y nos reprime y nos inventa causas por defender el agua, digamos. Y si Glencore, que es conocida, si vos viste esa nota, vos viste los crímenes de Glencore, Sí, sí. no tiene ningún problema. Nosotros conocemos de manera directa, yo interactúo en las coaliciones con la gente de las comunidades afroindígenas de La Guajira, que no solo los han corrido, sino que los enferman y además los violentan, arman ejércitos paramilitares y los agreden constantemente. Eso es una práctica habitual de muchas
corporaciones, pero en especial la Glencore, tanto en Colombia, en Perú, en Congo, trata de niños, bueno, un montón de situaciones, no solo la corrupción, obviamente. Entonces Glencore no va a tener ningún problema en mandarnos a matar o en amenazarnos, porque además el gobierno provincial se lo va a permitir, como le permitió millones de cosas. O sea, este es el procedimiento de este tipo de corporaciones. Eh, y si ya vinieron pasando todas estas vulneraciones a derechos humanos que les fui relatando y que no son ajenas a lo que pasó en Chubut o en Mendoza, porque no son aisladas, son parte del mismo plan, con el RIGI, con toda esta vía libre a las Fuerzas Armadas en los territorios, con retirar al Estado también de los territorios. Para nosotros no es casual que se hayan los primeros organismos públicos nacionales que Milei ha desarmado, el gobierno nacional ha desfinanciado, vaciado, despedido, son los que tenían presencia territorial en los lugares más aislados. El INAFSI es uno donde yo trabajaba, el INAI, y al mes pasaron el proyecto de la ley bases, donde está el RIGI. Es apropiarse de los territorios y que no haya derechos y que se vacíen, que la gente quede sin redes de apoyo para obligarlas para irse o vender o reprimirlas o asustarlas y hambriarlas. Algo que dice nuestra compañera Ruth, que yo les pido que lo vean porque es brillante, cómo ella utiliza sus minutos, sus pocos minutos en la audiencia pública sobre el tema de glaciares. Ella nombra algo que es tal cual. En el mismo FODA del informe de impacto ambiental de Mara sobre Agua Rica, en el mismo FODA ellos dicen que la oportunidad es la recesión, son las economías en recesión, las crisis económicas. Porque eso permite que ellos se paren como una solución de laburo, de recursos, porque además los gobiernos provinciales, y esto no solo es en Catamarca, sin excepción, cuando quieren que las mineras se instalen, abren el juego para que ellos tengan licencia social de otras maneras, que acá no la tienen, porque la gente no es tonta, pero ¿qué hacen? El gobierno provincial no construye escuelas, le da a la minera para que arregle escuelas, haga hospitales, esto en toda la provincia, ¿no? Es la manera indirecta, ayuda a un club, se retira de sus funciones y Jalil, el gobernador, esto es titular de antes de ayer, pone guitas en plazo fijo, mientras hambrea a los docentes y se retira de sus funciones. En este momento de crisis donde los municipios no tienen recursos de la coparticipación baja, el gobierno de Catamarca anuncia con bombos y platillos que pone guita en un plazo fijo para una bicicleta financiera, que no es nuevo en Jalil, porque nosotros tenemos un ministro de Desarrollo Social asesinado, que es Rojas, que es un tema que sí, y que es parte, que sabemos todos los que vivimos aquí, sabemos que es parte de por qué Jalil también hace acuerdos con el gobierno nacional. Acá hay un ministro de Desarrollo Social asesinado en el gobierno de Jalil, que denunciaba cuestiones de la bicicleta financiera y demás, hay un montón de sospechas, y nadie dice nada. Es un ministro de Desarrollo Social de la provincia. Un escándalo. Entonces vos decís, ¿estás mezclando todo? No, no está mezclado. Es parte de lo mismo. Porque ese dinero proviene de millones de negociados. Entre ellos, el principal siempre es la guita que ponen las corporaciones para comprar los gobiernos y la justicia. Entonces, bajo discurso de progresismo, bueno, vos acá tenés un gobierno que le vota todo a las mineras. Claro. Y al gobierno, digamos, al gobierno nacional, que no tiene problema en militarizar los territorios, en extranjerizar los territorios, en vaciarlos de gente, en hambrearlos. Para entender un poquito la dinámica también de la ciudad, ya veo que es bastante monolítica la oposición a la minera por parte de no solamente la asamblea, sino de los vecinos. Pero vos cuando decís esto de que se movilizan un montón de mecanismos de seducción de las mineras, en el resto de la provincia, en Andalgalá es más reacia a aceptar esto, pero... Los movilizan también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que nosotros lo vemos claramente.
ellos, qué sé yo, construyeron un hospital, la provincia dice, y esto es gracias a Mara, el hospital de Andalgalá tuvo fondos de la minera, digamos. Y construyeron uno nuevo cuando el viejo se podría haber ampliado, pero es una manera que la provincia quiere imponer la licencia social. Arman cooperativas, bajan fondos, pero para cosas que tiene que hacer la provincia, arreglar los canales de riego. Arreglar los canales de riego en toda la provincia es obligación del Ministerio de Agua y Agua y Ambiente de la provincia, no de las mineras, digamos, Sí, pero se sí. corre de sus funciones y esto pasa en todas las provincias. Nosotros nos juntamos con gente de Chubut y hacen lo mismo, porque quieren ganar licencia social. En Andagalá la licencia social no la tienen porque es un pueblo que sigue caminando, sigue resistiendo, de millones de maneras. Podés ver una caminata con más gente un día, con menos gente el otro, no importa, porque no es el único estilo, no es la única manera. Es en las redes, es a quien votan, es de millones de maneras que la gente esté informada, ¿no? Pero es cierto que para ellos es una oportunidad de oro las crisis económicas y las recesiones. Porque la gente, cuando las economías están activas, cuando a ustedes les pasa, todos consumen más, todo anda económicamente, ellos necesitan crisis económicas. Porque la gente incluso dice, aunque me maten, yo necesito, lo dicen públicamente, no importa que muera, pero por lo menos que me den laburo, ¿no? Es una locura. Sí, yo estuve hablando con el ingeniero Cólica, no sé si supongo que lo ubicás, Sí, obvio. que me dice que tiene muy poca cantidad de trabajo que generó la minera. Me imagino que en una ciudad que tiene, me dijo, algo así como 2.000 personas desempleadas, pocas deben haber sido las ventajas de tener la minera durante unos 20 años prácticamente en funcionamiento, como para que esas 2.000 personas no funcionen ante esta seducción de posible trabajo que por lo menos nos hacen ver desde el gobierno nacional. Quiero decir, no hay una presión Mienten. sobre la sociedad, sobre esos 2.000 desempleados que dicen, che, chicos de la asamblea, quédense tranquilos que por lo menos nos van a dar trabajo a nosotros. Y digo, evidentemente no hay una visión de que eso puede llegar a generar ni siquiera empleo, más allá de todo el pasivo ambiental que vos estás nombrando. Lo que pasa es que, como yo les decía al principio, esto no es un grupo de ambientalistas contra la sociedad por el empleo. Y poner el trabajo por arriba de la vida del pueblo es algo inconsistente. Y primero parte de una falsa noción de progreso, lamentablemente instalada por el capitalismo y naturalizada incluso en la educación de todos. Y acá es distinto, porque vos tenés un pueblo que es consciente, que sabe que sin agua no hay trabajo y no hay progreso. Más allá de que haya desocupados, que puede haber gente que reclama un trabajo, no, pero Alumbrera ya lo demostró. En un momento eran 80 personas laburando de Catamarca. No, ni siquiera tiene que ver con eso. Y no se soluciona con plata, porque el agua que desaparece no solo no se revierte, sino que la contaminación, porque ya está demostrado, además, por otros estudios, los índices de cáncer que crecieron en el oeste catamarqueño desde que empezó Alumbrera. Digamos. Y esta tesis de maestría es de Noemí Villagra, que después fue ministra de Salud de Lucía Corpachi, y fue la tesis de maestría en salud pública. Digamos, tiene que ver con eso. Por eso, que el agua esté por arriba, porque es con lo que vivimos todos, porque no se puede producir, es nuestra fuente de agua, no hay plan B, siempre es lo que tiene más fuerza, incluso en momentos tan complejos como este, donde hay gente que necesita trabajo y demás, pero también hay gente que está pagada por las mineras para que digan eso, pero si no hay plata, ese discurso también se deshace mucho. De hecho, nos pasó en la audiencia pública. Hay gente que fue y eran llevados, y había gente de afuera en la audiencia pública de Catamarca que ni siquiera eran margalenses, eran grupos que estaban presionados por la minera para que vayan, y aún así no pudieron sostener el pedido de trabajo porque en realidad tiene que ver con el agua de la cual todos sienten. Incluso hay muchos empleados y gente que trabaja en sus áreas que te dicen esto. Ellos son los mismos los que filtran información de lo que está pasando. O sea que ahí se desarma mucho eso. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de trabajo? Volvamos. Analicemos el espectro general. Catamarca es una de las provincias que históricamente, todas las provincias con extractivismos son las que más índice de pobreza tienen. Porque
al destruir la fuente de agua, también hay otros índices que también crecen respecto de esto. Desde la especulación y demás, pero también poder pararse en economías que desarrollen otras cosas, desde la agroindustria. Digamos, Catamarca es una provincia donde la ganadería y la agricultura son muy fuertes. En diversos lugares tienen diversas producciones. Andagalá lo sigue siendo también. Para que sepan, por ejemplo, el primer membrillo del país que se cosecha en el país, primicia, es de Andagalá. Todo de pequeños productores, 2 millones de kilos. El dulce membrillo Dulcor, que vos comprás en un súper, mucho de ese membrillo está hecho, entre otras cosas, porque es industrial, pero parte de ese membrillo se compra aquí en Andagalá y sale de pequeños productores. Andagalá produce membrillo, Nueces oliva, también. aceite de oliva, nueces, tiene muchísimas producciones. Catamarca es muy rica en muchas producciones. Querer tapar eso en el relato público es el primer indicio. Que no promuevan en serio el turismo, no un cartel en Aeroparque, realmente el turismo, también hace esto, porque la gente que descubre Catamarca y la recorre, porque es maravillosa Catamarca, si ustedes recorrieron un poquito, tiene millones de zonas geográficas, millones de paisajes y demás, queda enamorada. Y todos dicen, ¿por qué esto no lo conocemos? Porque es una decisión de Estado. Que no se conozca en Perú, no, venga a Catamarca y que te lleven por la ciudad y un par de puntos que no están amenazados. Es lo que está pasando con el litio, gente. En Antofagasta de la Sierra, en La Puna, hay 2 ríos. Uno está seco, Las Vegas de esos ríos. Y en Las Vegas es donde se alimenta, donde bebe el agua el ganado de El altura, ganado, porque claro. esos lugares de altura tienen producción. La pregunta es, bueno, en este informe hablaba sobre la preeminencia de estas enfermedades raras, vos me hablas de una tesis que después no sé si se puede conseguir o también la silenciaron a través de descatalogarla y que solamente se consigue en papel, que también es un Solo en modus papel. operandi de silenciamiento. Lo mismo que la tesis de Héctor Nieva. Tal cual yo la estuve buscando y se consiguen otras cosas de otros investigadores que toman esa tesis y la citan. Se ve que no buscaron tanto o que no les daba para bajar tanta cantidad de tesis. Y la pregunta es si hay estudios actuales a los que se pueda acceder. Y yo, una de las cosas que había leído es que en ese momento no se contaba con la tecnología, posiblemente porque no había voluntad política, para saber cuáles eran exactamente los indicadores que daban con estas enfermedades raras. Quiero decir, no se habían hecho marcadores del agua particularmente, o no se podría decir que estas enfermedades raras partían del consumo de agua o de respirar el aire, etcétera, etcétera. Actualmente, con 12 años, hay estudios contrastados que se puede ver la causalidad entre el consumo de agua y estas enfermedades raras, o el respirar el aire, o etcétera, etcétera. Mirá, yo te voy a responder con lo que está demostrado en el estudio que sí hay, que es Cáncer en el Oeste Catamarqueño, la tesis de maestría en salud pública de la doctora Noemí Villagra, que vuelvo a decir, después fue ministra de Salud de acá de la provincia, en el gobierno de Lucía Corpachi. Partimos de una base, que no hay estadística. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen la orden de no tener estadística. ¿Qué pasa? ¿Cómo armó la tesis? Este estudio de tesis, la doctora Noemí Villagra. Se arma con casos que llegan del oeste catamarqueño al Hospital San Juan Bautista, que es el hospital público grande de la ciudad de Catamarca. Pero también advirtiendo que estos son los casos que llegan a la ciudad. Pero nosotros, aquí en Andagalá, como pasa en este catamarqueño, a vos acá te dicen, che, puede ser cáncer. Hay gente que no pasa por el sistema público de la provincia. Te vas a Córdoba, a La Rioja, a Tucumán, porque son provincias con las que nosotros tenemos mucha interacción, digamos, y que tienen mejores sistemas médicos también. Entonces, imagínense que si hay una preeminencia de cáncer en el oeste catamarqueño vinculado, porque es multicausal el cáncer, obviamente hay factores, pero
Esto es una línea que se establece a partir de la aparición de minera la lumbrera, solo con una minera lumbrera desde los 90 en el oeste catamarqueño, y son los casos, y hay ya una cantidad de casos más de los que venía habiendo, y que son los que llegan al sistema público de Catamarca, porque no están registrados en los hospitales de origen, sino ahí. Si esa preeminencia ya se detectan con todas estas fugas, imagínense lo que sería si hubiera una voluntad política de registrar, porque es una obligación, pero esos estándares no están, por eso también se denuncia. Porque tampoco lo registra el sistema privado, y el sistema privado de salud es de Jalil. Digamos, ¿sí? Jalil es el dueño del Sanatorio Pasteur, de la Clínica Junín, de otras que quebraron y las compró, y también de una red de farmacias. Claro. OSEP, que es la obra social provincial, está en crisis, y cuando está en crisis, uno de los acreedores son sus mismas clínicas. La salud está en manos del gobernador, que pone en riesgo nuestra salud. Ok, y no hay estudios actualmente sobre el agua. Tienen agua de pozo, ¿no? En Andalgalá, ¿o es agua de red? No, el agua no es de pozo. El agua es superficial, chicos. El río Andalgalá tiene una toma. Sí. Una toma que está en el cerro, que se ve, vos vas a la toma, y una parte va para el riego, que se transmite todo por canales que se distribuyen para el riego, y la otra parte va a la planta potabilizadora, que se distribuye por red para todo Andalgalá. Hay indicadores, se hacen análisis, y eso sí, no hay ningún tipo de dudas acerca de la calidad del agua que se toma en Andalgalá, o podría haber algún tipo de sospechas acerca de estos amañamientos que hacen, de estas irregularidades que no se terminan de Con respecto a las denunciar. enfermedades, al no haber estadísticas, son muchas suposiciones que tenemos porque hay cuestiones que se ven. Ahora, los monitoreos de agua que se hacen obligatoriamente es la misma del Ministerio de Agua de la provincia. Después está el municipio, que tiene un equipo técnico que está haciendo monitoreo, sobre todo por el tema de lo que pasa físico-químico arriba, digamos. El agua está potabilizada, pasa por un proceso de potabilización y demás. El riesgo mayor es qué pasa si se explota la minera, más allá de la alteración, es el recurso. Estamos hablando de un 40-50% menos de agua, y ya hay crisis hídrica en general. Esta es una zona semiárida. O sea, de por sí no tendría que haber minería en estos lugares ni en ningún lado, porque las mineras se establecen en cualquier lugar del país, son zonas de semiáridas. O sea, estamos hablando que el promedio de precipitaciones anuales es 300 milímetros. Chicos, a ustedes en Buenos Aires 300 milímetros les llueve en un mes. El Chaco semiárido es 300, 400 milímetros anuales y llueven en el verano, porque es así el clima natural de esta zona. En zonas semiáridas, consumir el 40% del caudal de un río que se capta por pastizales de altura, pero sobre todo porque es glaciar el reservo, ya es un ecocidio total y es un asesinato indirecto de todos nosotros. Y esta misma foto la vas a ver si pasa en el Famatina o en los lugares, o en Mendoza, en lugares de glaciares, pues son chacos semiáridos. Sí, de hecho está la utilización del agua de campo de Arenal, que en su momento se consumían 100 litros por segundo, hizo que disminuyeran, también me decía el ingeniero Cólica, el caudal de todos los ríos, de los que van para el norte, del Santa María, el Nacimientos, Exacto. y también los que van hacia el Los sur y hacia Tucumán. Los santamarianos sí tienen perforaciones para el agua de riego, nosotros no, ¿sí? Más allá de que en el bolsón de Pipanaco para abajo hay perforaciones, pero nosotros, en Andalgalá, el riego superficial, el agua es la que se capta, digamos. Y si bien la provincia quiere, o sea, manda agua de una perforación a una parte, por un pozo y demás, en realidad es el mismo agua porque todo el agua que viene del Nevado va a un mismo bolsón. Y la contaminación que puede haber, por ejemplo, si no se regula la lumbrera, digamos, si se
si se liberan las bombas de retrobombeo, ya de por sí el drenaje ácido está, o lo que pasará con la lumbrera, el bolsón de Pipanaco nos conecta directo con La Rioja. O sea que son zonas también directamente afectadas en el caso que sucediera. Digamos, entonces, ¿qué es lo que obviamente nosotros impedimos, obviamente? Claro. Pero no es el caso que tomás agua y te morís, sino de todo lo que puede pasar con eso, digamos. Claro. No sé, Marco, si vos tenés alguna pregunta más. Si no, Perdón, ya. una Sí, cosita sí. respecto del cáncer. No es, cuando uno habla del cáncer, también habla de qué es lo que pasa con los minerales que están en el aire cuando se explota algo y entra en contacto con el aire. ¿Sí? Tiene que ver también eso el cáncer. Por eso estas enfermedades raras entra en sospecha un montón de cosas. No solamente el agua, sino que pasa con el aire, el suelo, viste, lo que vos comés y demás. Es multicausal, digamos. Y los polvos en suspensión, por ejemplo, lo que pasa en Veladero, lo que pasa en Hachal, ¿sí? Eso también. Los vientos, ondas y cada vez más con el desmonte, a veces se reciben las tierras de Cuyo también. Y hay tierras raras en el aire cuando se liberan y se hace minería a cielo abierto. Se liberan cosas que están diseñadas para que estén dentro de la montaña y no afuera. Sí, sí, y Hacha está bien lejos de Veladero, al lado de la diferencia que va a haber entre Agua Rica con Andalgalá, es tremendo. Estamos hablando de 14 kilómetros, 17 kilómetros en línea recta, chicos. Sí, sí, Y yo además además, está el riesgo de alud. El riesgo de alud está dicho, además de todo esto que ya sabemos de la megafonía, está el alud, el desmoronamiento del cerro sobre el pueblo. sí, que eso puede afectar directamente a la toma de agua directamente en términos físicos, de cómo puede entrar el agua con tierra a la planta potabilizadora, no es lo mismo que No, el agua que se toma ahora. pero además es Podría salud, es llegar, derrumbe el alud podría llegar al al, pueblo. al pueblo. Exactamente. No es una exageración, es No, no, no. salud. Sí, sí, de hecho Entonces, nosotros estamos haciendo un que se trabajo, complique la toma, de hecho pasa en los lugares, en los ríos de Puna y Prepuna. Vos cuando vos tenés crecidas, que son propias de la época, hay arrastres, es común que en lluvias, en lugares como esto, se llene de barro el agua y demás, por lo que arrastra de por sí. Digamos, tenés que tener sistemas específicos que no son los de la pampa húmeda para decantar el agua, otros procesos, porque hay otra remoción y otros movimientos, porque encima acá la época de lluvia es el verano, entonces bueno, y demás. De por sí eso va a suceder. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estas zonas son ricas en arsénico, pero si vos tenés movimientos de suelo arriba, ese arsénico que está por abajo empieza a estar en suspensión en el agua y la tomás. Ya de por sí es un riesgo. Eso, solamente eso, de todos los que hay.